Paso 3. Sistema estructural y material. El material y su correspondiente sistema estructural se deben definir basados en múltiples aspectos, tales como disponibilidad de materiales, costos, aspectos constructivos, etc. Dependiendo de la zona de amenaza sísmica donde se encuentre ubicada la estructura, el código exige una capacidad de disipación de energía sísmica. Por ejemplo, estructuras ubicadas en zonas de amenaza sísmica alta deben tener una capacidad especial de disipación de energía sísmica, denominada DES. Esta capacidad se garantiza con la configuración y el detallamiento de la estructura y está asociada principalmente a su capacidad de trabajar dentro del rango no lineal, sin perder su resistencia. El código define 3 niveles de capacidad de disipación de energía: especial, DES, moderada, DMO, y mínima, DMI. DES corresponde a estructuras con el máximo nivel de ductilidad y DMI con el mínimo. Para ilustrar este concepto, la figura presenta 3 vigas con diferentes capacidades de disipar energía, sometidas a una carga vertical y sus correspondientes relaciones fuerza versus deflexión vertical medida en el punto de aplicación de la carga. La estructura DES puede incursionar de manera importante dentro del rango inelástico manteniendo el nivel de carga. La estructura DMO es medianamente dúctil y la DMI tiene un nivel de ductilidad mínimo. Dependiendo de la capacidad de disipar energía, el código permite que las estructuras incursionen dentro del rango inelástico. Esto se logra diseñando la estructura para las fuerzas sísmicas que mantendrían la estructura en el rango lineal, divididas por un factor R, que siempre es mayor o igual a 1. Esto quiere decir que durante un terremoto comparable con el nivel de diseño, la estructura presentaría daños importantes, pero no colapsaría, protegiendo de esta forma la vida de las personas. Las razones para este criterio de diseño son usualmente económicas. Este concepto es válido porque los terremotos transmiten cargas dinámicas a las edificaciones que varían de sentido en intervalos de tiempo muy cortos. Si las fuerzas sísmicas fueran estáticas y monotónicas, el edificio colapsaría independientemente de su ductilidad. El factor R se calcula como R igual R sub 0 por phi P por phi A por phi R, donde R sub 0 se encuentra en las tablas A31 a la A34, dependiendo del material y el sistema estructural del edificio. Estas tablas también presentan el uso permitido y límites de altura de los diversos sistemas estructurales. Los factores phi P, phi A y phi R se abordarán en el siguiente paso. En nuestro ejemplo, la estructura corresponde a un sistema de pórticos resistentes al momento, de concreto reforzado. Dado que la estructura está localizada en una zona de amenaza sísmica intermedia, la capacidad de disipación de energía que debe tener debe ser por lo menos DMO. En la tabla A33 se puede ver que R sub 0 para pórticos resistentes al momento DMO es 5 y que este sistema no se permite en zonas de amenaza sísmica alta. Paso 4. Grados de irregularidad y procedimiento. Para determinar el valor final de R, el coeficiente de disipación básico de energía R sub 0 debe ser modificado por los factores phi P, phi A y phi R para tener en cuenta las irregularidades en planta, las irregularidades en altura y la ausencia de redundancia de la estructura, respectivamente. Estos coeficientes se calculan de acuerdo a los requisitos establecidos en las tablas A35 a la A37 y en las figuras A31 y A32. Por ejemplo, de acuerdo a la figura A3-1, edificios con plantas triangulares se afectan por un factor phi sub P igual a 0.9. Edificios con retrocesos en los pisos tienen un phi sub P igual a 0.9. El factor de ausencia de redundancia depende de cómo afecta la pérdida de resistencia de una zona del edificio su comportamiento global y se define en la sección A338. Una vez definidos estos parámetros es posible chequear si el método elegido para calcular las fuerzas sísmicas es adecuado. Como se mencionó antes, las limitaciones de los métodos usados para los análisis sísmicos se presentan en la sección A342 del código. El edificio en nuestro ejemplo tiene 3 pisos, es regular en planta y en altura y no tiene problemas de ausencia de redundancia, por lo que R es igual a R sub 0 y el método de la fuerza horizontal equivalente es adecuado para este caso. Paso 5. Fuerzas sísmicas de diseño. En este paso procederemos a calcular las fuerzas sísmicas actuantes en cada una de las placas de la estructura. Paso 5.1. Masa de la edificación.
En el enunciado del ejemplo se puede leer que los pesos de cada placa son 1000, 1000 y 800 kilonewtons. Por lo tanto, el peso total W es igual a 1000 más 800 igual 2800 kilonewtons. Paso 5.2. Periodo de vibración. En el método de la fuerza horizontal equivalente, se requiere tener un valor del periodo fundamental de la edificación. En la sección A422 se establece que el periodo fundamental T se puede tomar igual al periodo fundamental aproximado TA, que se calcula con la relación TA igual C sub T por H a la alfa, siendo H la altura del edificio. C sub T y alfa son determinados de acuerdo a la tabla A42-1. Para nuestro ejemplo, H es igual 9 metros, C sub T igual 0.047 y alfa igual 0.9. Por lo tanto, T sub A es igual a 0.047 por 9 a la 0.9 igual 0.34 segundos. Este es el tiempo que el edificio duraría en hacer una oscilación completa. Paso 5.3. Pseudoaceleración de diseño. La pseudoaceleración de diseño se lee del espectro obtenido en el paso 2. Para nuestro ejemplo, SA es igual a 0.73, dado que TA es menor de T sub C. Paso 5.4. Cortante sísmico en la base. El cortante sísmico en la base del edificio se puede calcular utilizando la expresión desarrollada en la segunda parte de este video. B sub S es igual al peso por SA. Para nuestro ejemplo, B sub S es igual a 2800 por 0.73 igual a 2047.5 kilonewton o 209 toneladas fuerza. Paso 5.5. Distribución de fuerzas sísmicas en altura. Una vez se ha determinado el cortante sísmico en la base, es posible calcular las fuerzas sísmicas FJ en cada una de las placas del edificio, usando la ecuación FJ es igual CBJ por BS. El coeficiente CBJ se calcula como CBJ es igual W por H a la K, dividido la sumatoria de W sub I, H sub I a la K, donde W sub I y H sub I son el peso y las distancias desde la base hasta el eje de la placa I respectivamente. El coeficiente K depende del periodo fundamental de la estructura como se muestra en la figura. Para el ejemplo, el cálculo de FJ se desarrolla utilizando una hoja de cálculo. En la primera columna se consigna el número de la placa, en la segunda el peso asociado a la placa W sub I y al final la sumatoria que corresponde al peso de todo el edificio. En la tercera columna se escriben las alturas de cada piso con respecto a la base, es decir, 3 para el primer piso, 6 para el segundo y 9 para el tercero. En la cuarta columna se calcula W sub I, H sub I a la K y se consigna la sumatoria al final. Para este caso se usa K igual a 1 porque el periodo es menor a 0.5 segundos. La sumatoria de W sub I, H sub I a la K da igual a 16.200. La quinta columna presenta el valor del coeficiente CBJ, el cual da 3.000 dividido 16.200 igual 0.1852 para la primera placa, 6.000 dividido 16.200 igual 0.3704 para la segunda placa y 0.444 para la tercera placa. La sumatoria de los coeficientes CBJ siempre es igual a 1. Finalmente, en la sexta columna se calculan las fuerzas sísmicas en cada placa mediante la ecuación FJ es igual CBJ por B sub S. Por ejemplo, para la primera placa tenemos que F1 es igual a CB1 por BS igual 0.1852 por 2047.5 igual 379.2 kN. De la misma manera calculamos las dos fuerzas sísmicas restantes. Es evidente que la suma de las fuerzas sísmicas de cada placa debe ser igual al cortante en la base. El dibujo presenta la distribución de esas fuerzas en altura. Paso 5.6. Torsión accidental. Es importante mencionar que este método asume que el diafragma de la placa es rígido. Dado que el edificio es regular, en teoría el sismo no generaría momentos torsores en las placas. Sin embargo, mediciones realizadas durante sismos reales han demostrado que aún para estructuras regulares el sismo genera momentos torsores.
lo cual se denomina comúnmente torsión accidental. Se ha encontrado que este momento torsor se puede calcular multiplicando la fuerza sísmica por el 5% de la longitud perpendicular a la dirección de la carga. En nuestro ejemplo, podríamos adicionar una séptima columna que contenga estos momentos torsores. El momento de torsión accidental en la primera placa sería M1 igual 379.2 por 0.05 por 12 igual 227.52 kN, y así sucesivamente. Dado que esta planta es cuadrada, la torsión accidental es la misma en las dos direcciones. Paso 5.7. Efectos ortogonales. Los terremotos transmiten fuerzas y momentos a las estructuras en o alrededor de las dos direcciones horizontales y en la dirección vertical. Teniendo en cuenta lo anterior, el código requiere la consideración de fuerzas sísmicas por lo menos en las dos direcciones horizontales del edificio. Esto se puede hacer suponiendo la ocurrencia simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y el 30% en la dirección perpendicular. El momento de torsión accidental también se calcula incluyendo estos porcentajes. Dado que las fuerzas pueden ser negativas o positivas, existen numerosas combinaciones posibles de fuerzas y momentos torsores. En el diseño se debe usar el más crítico de todos los casos. Las fuerzas se dividen entre R y son usadas para calcular las resistencias requeridas de los elementos estructurales. Cuando se desean calcular desplazamientos y derivas por acciones sísmicas, las fuerzas no se dividen entre R. Con esto concluimos el tema de fuerzas de sismo.